Bienvenidos, queridos alumnos. Hemos ido avanzando en la historia de la filosofía y hoy nos encontramos a un punto de inflexión. Muchas veces nuestros calendarios, cuando los miramos, están marcados por el hito del nacimiento de Jesucristo, el año 0. Y conocemos que estamos en el año 2020. A partir de que hubo el maestro, ha dejado una huella imborrable en la historia que hoy recordamos. De la misma manera, en filosofía, ¿quién es el número uno? Es el Pelé de la filosofía, o a lo mejor el Messi o Cristiano Ronaldo en estos tiempos, pero el número uno en la filosofía en ese tiempo se transforma nuestro personaje que ustedes ven acá, llamado Sócrates. Sócrates cambia, rompe, es el punto de inflexión entre la filosofía occidental y sobre todo la griega, haciendo que el ser humano, las personas, tengan esa capacidad de asombro, asuman esa postura de asombro frente a lo que lo rodea, frente a lo que él busca como ser humano, a esas preguntas profundas que todos nos hacemos. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién fue Sócrates? Sócrates fue uno de los más, o el más influyente de todos los filósofos, sobre todo en la filosofía antigua. Nació en un barrio de Atenas, por ahí, por el 470, y provenía de una familia de, aunque pocos recursos, una familia que en ese tiempo estaba, vamos a decir, de clase media, que tenía la capacidad de entregarle cierta cultura y cierta educación. Su madre, Fenareta, era partera y su padre, Sofronisco, era escultor. Sócrates se le describe como una persona que no sabía ni leer ni escribir. Por lo tanto, el discípulo más destacado de él, que llega a ser Platón, es quien termina contando su historia. El legado de Sócrates, al no saber ni leer ni escribir, fue llevado a cabo por Platón, quien en sus obras, en sus primeras obras, sus obras primarias, habla y describe a Sócrates y su discurso, y en ellos se plantea diversas temáticas. Sócrates al principio trabajó con su papá construyendo esculturas que estuvieron en la Acrópolis gracias a ello. También fue pupilo de Arquilano, otro filósofo, quien finalmente forma en él las reflexiones sobre la física y sobre la moral. También fue, en su momento dado, Sócrates fue guerrero y peleó entre las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, siendo un soldado de artillería. Qué interesante. Pero ¿quién fue Sócrates como filósofo? No solamente fue un gran filósofo, como uno de los mayores, que tuvo a otro grande más, que es Platón. Antes de los 40 años, él se dedicó a la difusión gratuita de estos conocimientos en distintos lugares. Era de forma de vivir muy humilde y hasta menesterosa, de tal manera que él pudiera, con su forma de ser, llevar a cabo la transmisión de ciertos valores, que era que lo esencial era lo que teníamos todos nosotros dentro, y que eso era parte de lo que debiésemos perseguir, que las necesidades estaban resueltas en la medida que lo básico estaba finiquitado y no se necesitaba de grandes cosas. Todo su conocimiento lo entregó mediante la oratoria a sus discípulos y basaba su servicio hacia los demás en forma práctica para enseñarles a vivir de acuerdo a la forma en que él veía el mundo. Lo que más incentivaba a él era el examen de conciencia. ¿Y qué es el examen de conciencia? Tal vez uno de los tres grandes aspectos que aporta Sócrates. No es ni más ni menos que determinar y distinguir entre lo que sé
y lo que no sé, y cómo aspiro a conocer a partir de esa postura. Él señalaba que los sabios, los que son los científicos, son poseedores de un conocimiento y de una verdad, de una técnica. Por lo tanto, no necesitan buscar. Ellos ya conocen. Pero al contrario, el filósofo es un buscador de sabiduría. Él quiere aprender porque no sabe nada, a pensar, a repensar los conceptos, a examinarlos, a preguntarse mediante la lógica y la razón todo lo que le rodea, lo que existe, a contestar esas preguntas que ya hemos visto. Él declaraba en una de las frases: solo sé que nada sé. Y a través de esta postura de humildad frente a lo que las demás personas le transmitían, él se asombraba de esa forma de reflexión. Es decir, Sócrates, básicamente, como gran aporte a la filosofía, entrega una postura de humildad frente al todo. Él señala que lo único que sabe es que es ignorante de todo lo que le rodea. Y en esa ignorancia, él se abre con asombro y con gusto a conocerlo. No tiene ninguna verdad. Él la busca. Y en ese ejercicio practica la filosofía. Otro de los grandes aportes de Sócrates fue la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Es ayudar a los otros a dar luz de las ideas y del conocimiento, interpelando a los demás mediante un diálogo metódico ya de distintas verdades. La mayéutica es la contestación a la persona que nos ejerce una pregunta a través, por ejemplo, de la ironía socrática, es decir, de otra ironía desde el punto de vista que yo no conozco nada. Por ejemplo, usted me pregunta a mí y me dice: ¿de qué está hecho el universo? Y yo le voy a contestar: ¿de qué crees tú que está hecho el universo? Al responder esa pregunta con otra pregunta, hago o parto de un ser activo hacia esa contestación en un ser pasivo. Y lo mismo pasa con la persona que pregunta. Esa pregunta de un ser pasivo que busca respuesta se transforma en un activo. Vuelvo a repetir, si la persona me pregunta de qué está compuesto el universo, el mundo, yo le contesto a él: ¿de qué crees tú? Y esa persona me va a decir: yo creo que... y empieza a formar ese conocimiento. La mayéutica, por lo tanto, traslada la pregunta, la interrogante, hacia la otra persona. Y la refutación o la refutación es la variante respecto a algo que se da por conocido. Por ejemplo, la misma persona me dice: mira, el ser humano está hecho en un 90% de agua. Y yo le pregunto: ¿estás seguro de que eso es así? Demuéstramelo. La otra persona, entregando ese conocimiento, me va a tratar de demostrar lo que él ha aseverado. Y por lo tanto, yo estoy refutando esa verdad. Estoy anulando sus ideas. Puede ser tan simple como decir: yo creo que el Sol y la Luna son dos planetas lejanos a la Tierra. Vamos a colocarlo así, o figuras celestes, no sé, como ustedes gusten. Y yo le voy a decir: mira, yo creo que no. Yo creo que son solo uno. Lo que pasa es que uno funciona de día y funciona de noche. Lo que tú me dices me parece que no es verdad. Al señalarlo como algo negativo, al anular ese conocimiento, al contradecirlo, yo hago que la otra persona pueda elaborar o pueda estructurar una respuesta a mi interrogante. La ironía socrática, vuelvo a decirlo, consiste entonces
en contestarle la otra pregunta, a una pregunta a nuestro interlocutor con una pregunta. Y la refutación es anular esa idea, tratarla de falsa o cuestionar el conocimiento de este otro. De esa manera la mayéutica se abre paso en las ciencias, se abre paso en todo lo que construimos al refutar las cosas. Hoy día la tenemos muy puesta dentro del sistema o del método científico, donde tenemos una hipótesis, ¿no es cierto? Y tenemos una postura que reta esa hipótesis para poder probarla. Entonces, de esa manera, la mayéutica ha dado lugar a la ciencia, no solamente en eso, sino que en muchos saberes, donde partimos diciendo y contrapreguntándonos, por ejemplo, si 2 más 2 es 4. ¿Será verdad que 2 más 2 es 4? Demuéstrenlo. Otro de los grandes aportes, ya vimos el primero, la forma de humildad, de plantearse frente a la vida y el conocimiento en la filosofía de Sócrates y la mayéutica, fueron los 3 filtros socráticos. Los 3 filtros socráticos dicen relación a la verdad, la bondad y la utilidad. Y parten en una charla que tiene, o en un relato que tiene la historia que nos plantea Platón respecto a un discípulo que se acerca a Sócrates. Y este discípulo le dice a Sócrates: maestro, mira, hay algunas personas que están hablando mal de ti. Y Sócrates lo interrumpe y le dice: lo que ellos dicen es verdad. Entonces el discípulo le dice: bueno, no creo que sea verdad lo que ellos dicen. Sócrates le replica con un segundo elemento y le pregunta: ¿y es bueno o es malo lo que dicen? Bueno, le contesta el ayudante, lo que dicen es malo. Y le contrapregunta a Sócrates con un tercer elemento, que es la utilidad. Y le dice: ¿y de qué me sirve saberlo si no es verdad y tampoco es bueno? Y cierra este relato diciéndonos que nosotros muchas veces, cuando decimos algo, lo que busca decir algo, vivir algo, tiene que pasar por ser 3 filtros para que pueda existir. Si nosotros le vamos a decir algo a alguien, debemos asegurarnos que eso sea verdadero, que sea bueno y que sea útil. Muchas personas a veces me preguntan o están en el dilema en sus vidas de considerar los dichos de los demás. Y en esos dichos yo me acerco y les pregunto: ¿lo que dicen de ti es verdad o es mentira? Muchos dicen: es mentira. Entonces, ¿de qué te preocupa?, le digo yo. Si es mentira, no debieses preocuparte. Y le vuelvo a repreguntar: ¿y lo que dicen es bueno o es malo? Bueno, si es bueno, en realidad no lo sé, pero generalmente es malo. Bueno, si es malo, no lo acumules, deséchalo. Deséchalo, porque en realidad lo único que hace es entristecerte y colocarte en un pensamiento negativo. Y vuelvo a preguntarle a él: ¿lo que dicen esas personas te es útil? ¿Te sirve para algo? Y la persona muchas veces me contesta que no. Entonces yo le digo: la verdad no es ni verdad, o sea, es una mentira, no es bueno y tampoco es útil. Todo lo que dicen de ti o todo lo que hablan de ti no debiese ser considerado. Y de esa manera utilizamos los 3 filtros de Sócrates. Vamos a dejar hasta aquí estos filtros. También recordarles que Sócrates muere en el año 399, acusado ante la justicia, quien lo condena a pena de muerte por corromper a la juventud ateniense, porque éste no reconoce a los dioses y por lo tanto rompe la cultura. De esta manera, Sócrates, el primer gran filósofo, fallece condenado a tomar un vaso de cicuta y a morir envenenado. La sabiduría de Sócrates no consiste en la acumulación de conocimientos, sino en revisarlos a partir de una postura precisamente deprivada de ellos. Me quedo con esto, queridos.
recordarles, Sócrates, el primero y grande de todos los filósofos, un gran aporte en la postura de humildad y de asombro ante todo lo conocido, señalando que él no sabe nada, y a partir de eso empieza a construir todas sus verdades, colocándonos como segundo aporte la mayéutica, desafiante, de manera que el mismo interlocutor del filósofo logre responderse con sus propios elementos, sus preguntas. Y tercero, conocer los 3 filtros de Sócrates que tienen que ver con la verdad, que tienen que ver con lo bueno o la bondad y la utilidad de cada una de estas cosas. Nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias.